La parte de formulación ya la saben resolver perfectamente, saben cómo hacer esta parte de formulación, así que por eso no se preocupen mucho, ya tienen una práctica de eso, ¿no es cierto? Por otro lado, vamos a hacer el método simplex. El método simplex común, como lo vemos aquí, solamente tiene las condiciones de menor o igual, siempre está menor o igual, siempre es así. ¿Listo? Siempre tiene, bueno, en la última parte no. Esto no entra al análisis que vamos a hacer. Estas son las condiciones de no negatividad y no entra al análisis que vamos a hacer. De hecho, no los vamos a usar en el método simplex. ¿Listo? Entonces me voy a olvidar de esto. Por ahora, no digo que no existan, solamente me voy a olvidar para la resolución de estos problemas. Perfecto. Como les había dicho el Inge y he visto su clase, cuando tenemos un menor o igual, significa que tenemos un valor que es menor o igual a otro valor. Por decirles algo, si este valor fuera 3, tiene que ser menor o igual a 2. Perdón, a 5, ¿cierto? ¿Es menor el 3 que el 5? Claro que sí. Entonces, cuando sumamos una variable artificial S1, cuando estamos sumando una variable S1, estamos haciendo que esto se iguale. Entonces, S1 va a tener el valor de 2, y si digo 3 más 2, va a ser igual a 5. ¿Para qué sumamos la variable S1? Para que podamos decir que es igual. Necesitamos igualar la ecuación. Por eso sumamos una variable S1. Ahora, en el otro caso, que les explicaba también el Inge y lo he visto, en el otro caso, donde decía que por decirles tengo un valor y este debe ser mayor o igual que otro valor, entonces voy a tener un valor de 3 por decirles, y aquí voy a tener un valor de 1. Estas variables artificiales no pueden ser negativas. ¿Está? Entonces, puedo poner 3 menos S1. Claro que sí, y decir mayor o igual a 1. Al revés, perdón. ¿No es cierto? Entonces, 3 menos S1 mayor o igual a 1. Para que sea igual, ¿cuánto tiene que tener el valor de S2? Entonces, 3 menos 2, puedo decir que es igual a 1. Así igualo la ecuación. Pero ojo, el método simplex no admite variables negativas cuando estoy hablando de variables artificiales. O sea, no puedo poner solamente un menos 1 aquí. No puede aparecer así. Al menos no con las variables artificiales. ¿Listo? Con estas otras variables sí se admite, pero no con las artificiales. Finalmente, ¿qué es lo que se va a hacer entonces? Sí está bien, le puedes restar y esto puede aparecer como un menos 1, pero si vas a hacer eso, tienes que sumar un más m, y es el método de la m, y eso dices que es mayor o igual a 1. Ahora, ¿qué es lo que voy a obtener de aquí? Que 3 menos un valor más otro valor debe ser mayor o igual a 1. ¿Qué te digo? 3 menos 3 más 1 debe ser igual a 1. ¿No es cierto? Claro, este valor es negativo, ¿no es cierto? Pero si está acompañado de una variable artificial más que es positiva, se admite en el método simplex. Esa es la regla. ¿Listo? ¿Por qué les he dicho que esta parte del método simplex va a ser sencilla? Porque únicamente vamos a trabajar con las condiciones que sean de menor o igual. No vamos a utilizar las otras condiciones, al menos no el día de hoy. ¿Listo? Únicamente vamos a trabajar con variables que sean menores, perdón, con ecuaciones que sean de menor o igual. ¿Listo? Perfecto, entonces vamos a empezar. En el paso 1, lo que tenemos que hacer es determinar las ecuaciones. O sea, igualar, entre paréntesis, igualar. Perfecto, empezamos a igualar entonces. Y decimos, dice, 2x1, anoto eso, 2x1, más x2, x2, debe ser menor o igual a 70. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué le tengo que añadir aquí? Como es menor o igual, para que sea igual a 70, cuando es menor o igual, tengo que añadirle un S sub 1.
Nada más. Después, ¿qué más tengo? X sub 1 más X sub 2 menor o igual a 40. Menor o igual, de nuevo tengo que añadirle un S sub 2. ¿Por qué no le estoy añadiendo en la misma línea? Porque las columnas están reservadas para variables con el mismo subíndice. 1 con 1, 2 con 2, S sub 1 con S sub 1, S sub 2 con S sub 2, están reservadas para variables con el mismo subíndice. ¿Listo? Continuamos entonces y decimos que nuestra última restricción dice X sub 1 más 3, X sub 2 menor o igual a 90. ¿Qué tengo que añadirle? Más S sub 3. Posteriormente, aquí puedo sumarle un más 0, S sub 2, más 0, S sub 3. Eso es lo más correcto y eso es lo que deberían hacer. Lo mismo aquí, más 0, S sub 1, más 0, S sub 3. Lo mismo aquí. S sub 2. ¿No es cierto? Y listo. Ahí ya tenemos la determinación de nuestras ecuaciones y la igualdad de nuestras ecuaciones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Como paso número 2, vamos a tener que extraer los exponentes. Bueno, los coeficientes, perdón. Paso 2, coeficientes. Tenemos que extraer una matriz de coeficientes. Listo. Entonces, ¿cómo extraigo mi matriz? Simplemente agarro y digo, X sub 1 es 1, 1, 1, 0, 0 y 70. Y así obtengo mi matriz. Lo mismo de aquí, que es 1, 1, 0, 1, 0. Y al final, 1, 3, 0, 0, 1. Auxi, la primera pregunta sería 2. No era 2, Auxi. Tienen razón, mi error, esto de aquí es el 2, ¿no es cierto? A eso se refiere. No, perdón, el otro. La primera columna. Tienes razón. Esto es así. 2, 1 y 1. Así, ¿no es cierto? Ya tenemos nuestra matriz. Una vez obtenida la matriz, lo que tenemos que hacer es llevar esta matriz a nuestra tablita. Esta es nuestra tablita del método simplex. ¿Listo? Donde, ¿qué es lo que tenemos que observar? Esto es importante para empezar a dibujar la matriz. La primera columna es de las variables básicas. ¿Listo? La primera fila es de nuestra función objetivo. ¿Cuál es nuestra función objetivo? Determinamos eso. Mi función objetivo es, ¿qué cosa? 40x sub 1 más 60x sub 2. A esta función objetivo tengo que sumarle todas estas variables, s sub 1, s sub 2 y s sub 3. Entonces le sumo eso. Perfecto, ya tenemos. Y esto va a ser igual a ¿qué cosa? A z, porque eso es lo que llamamos a nuestra función objetivo. Perfecto. Vamos a igualar entonces z igual a 0. ¿No es cierto? Z igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar todos estos miembros, este 40, este 60, ese sub 1, ese sub 2 y ese sub 3, al otro miembro. ¿Cómo? Voy a decir entonces que menos 40x sub 1 más 60x sub 2 más 0, más 0, más 0, ahora es igual a mi z. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es una regla del método simplex, ¿no es cierto? Tenemos que pasar siempre al otro miembro todos los valores de aquí. Todos los valores llevamos al otro miembro. Siempre, siempre. En todos los ejercicios que se resuelvan del método simplex. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Obtener también sus coeficientes. Va a ser menos 40 más 60. Auxi.
Auxilio sería menos 60. Exacto, estoy durmiendo. Mil disculpas, muchachos. Eso me... Si podría volver a repetir esa partecita, es que -60 estaba, creo. Bien, repetimos entonces, no hay ningún problema. Para nuestra primera iteración, para crear la tablita, lo que tenemos que hacer es igualar esta ecuación, que es nuestra función objetivo. La tenemos que igualar a 0. Pero si la voy a igualar a 0, tengo que pasar todos mis miembros al otro lado. ¿Qué quiero decir? Tengo z igual a todo este valor. ¿No es cierto? Entonces, si quiero que a este lado me quede z más la función objetivo igual a 0, eso es lo que tiene que quedar. ¿Listo? Por eso todo esto tengo que pasar al otro miembro. ¿Se entiende? ¿Qué tengo que hacer entonces? Voy a decir z menos 40x menos 60x sub 2, esto es x sub 1, más 0, más 0, más 0. ¿Listo? Donde todo esto es igual a 0. Y lo que tengo que copiar es todo esto. ¿Dónde voy a copiar eso? En mi primera fila. ¿Cómo? Primero la z, aquí está. Después todos los otros coeficientes, que van a ser menos 40, menos 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Este valor de R son los resultados, o sea, los valores que están después del igual. ¿Hemos igualado a cuánto? A 0, por tanto, esto también es 0. ¿Se ha entendido hasta ahí cómo tenemos que llenar la tablita? Sí, Perfecto. Para esta parte de aquí, para esa parte, lo que tenemos que hacer es simplemente copiar la matriz que hemos hallado. Esta matriz habíamos hallado, matriz de coeficientes, y esa la vamos a copiar aquí. ¿Y cuánto dice que es? Con rojito voy a copiar. 2, 1, 1, 1, 1, 3. 2, 1, 1, 1, 1, 3. Aquí es 1. Los demás son puros ceros. Y finalmente, el último valor va a ser 70, 40 y 90. Son los valores que están después del igual. 90. ¿No es cierto? Listo. Y así es como vamos a encontrar nuestra primera tablita. Ojo, siempre al principio aquí tienen que estar S sub 1, S sub 2 y S sub 3. ¿Listo? Ahora, si tienen 4 restricciones, aquí van a estar S sub 1, sub 2, sub 3 y sub 4. Todas las restricciones tienen, todas tus variables artificiales tienen que estar aquí. Las variables artificiales. Pero solamente en la primera tablita. ¿Listo? Ahora, a partir de aquí lo que queremos es hallar la segunda tablita. ¿Cómo vamos a hallar la segunda tablita? Bien. Vamos a continuar. Y lo voy a hacer aquí, sí. Ya se querían ingresar, denme un minutito. Vamos a aceptar. Ahí. ¿Cómo vamos a hacer la segunda tablita? Lo primero que tengo que hacer es preguntarme. Me pregunto, ¿quién entra? ¿Y quién sale? Perfecto. La primera respuesta es facilita. Si estamos hablando de maximizar, entonces el valor que entra, que lo vamos a denotar como BE, va a ser igual ¿a qué? Al más negativo. El más negativo. ¿Qué significa? Aquí tengo valores de Z, o sea, de Z. Esto voy a aumentar. El más negativo de Z.
¿Listo? Fíjense, tengo valores de menos 40 y menos 60. Entonces, si el valor que entra es el más negativo, ¿cuál va a ser el valor que entra? Este valor de aquí, de menos 60. ¿No es cierto? Perfecto. Entonces, el valor que entra siempre va a ser una columna. Entonces, el valor que entra va a ser este de aquí, la columna x sub 2. ¿Y cuál va a ser el valor que sale? Lo único que tengo que hacer es cada uno de estos términos, 70, 40 y 80, dividirlos entre el valor que entra. 70 dividido entre 1, 40 dividido entre 1 y 90 dividido entre 3. ¿Qué quiero decir? Entonces, el valor que sale va a ser igual, perdón, el valor que sale va a ser igual a ¿qué? Como esta es la columna de R, le voy a llamar a este entonces R1, R2 y R3. ¿A cuáles les estoy llamando así? A este y a este. Nada tiene que ver la fila, ¿listo? Solamente es para que entiendan un poquito mejor. Entonces, el valor que sale va a ser ¿qué cosa? R1 dividido entre el valor que entra sub 1, coma R2 dividido entre el valor que entra sub 2, coma R3 dividido entre el valor que entra sub 3. Entonces, de aquí elijo el más pequeño. Pequeño. ¿Listo? ¿Qué quiero decir? Lo que me resulte de la división entre las R's y las variables de entrada, estas son las variables de entrada, de entre ellas tengo que elegir el menor. Veamos, entonces, para R1 va a ser 70 sobre 1, coma, para R2 va a ser 40 sobre 1, coma, para R3 va a ser 90 sobre 3. Los valores de estos van a ser 70 aquí, 40 aquí y 30 aquí. Entre estos tres valores, ¿cuál es el más pequeño? El más pequeño siempre es el 30. Entonces, mi variable de salida va a ser esta fila de aquí. Esa va a ser mi variable de salida. Entonces, las variables de entrada y las variables de salida son filas y columnas. Las de entrada siempre van a ser columnas. Estas de aquí van a ser columnas. Siempre. Las de salida siempre van a ser filas. Perfecto. Entonces, voy a buscar la intersección entre mi variable de entrada, esta de aquí, y mi variable de salida, que es esta de aquí. Busco la intersección y justo me da en este punto. Entonces, este punto que va a tener un coeficiente de 3 va a ser mi pivote. ¿Se ha entendido hasta ahí? ¿Quién es mi pivote? Es 3. Hasta ahí. ¿Se ha entendido lo que hemos hecho? ¿O tienen alguna pregunta? Auxi. Dime. Disculpe, me he perdido. ¿Cómo se llega a encontrar la variable de entrada, Auxi? Aquí está. ¿Quién entra? Esta es la pregunta que nos hemos hecho. ¿Quién entra? Entonces, cuando estamos maximizando, la variable de entrada va a ser igual al más negativo. El más negativo. ¿No es cierto? Entonces, no sé si podría añadir un texto aquí para que lo puedan entender mejor. Voy a intentarlo. Entonces, ¿quién es el más negativo? Este de aquí, menos 60. ¿Por qué? Menos 40 es menos negativo. O sea, ¿a qué me refiero con el más negativo? Con el número más pequeño. Si tú te trazas una recta numérica, menos 40 está aquí. Aquí está el 0. 0, menos 40 y aquí está menos 60. El más negativo es el que está más hacia la izquierda.
¿Cuál es el más negativo entonces en este caso? Menos 60. ¿Has entendido cómo he hallado entonces la variable de entrada? Sí, auxilio. Perfecto. Como he elegido menos 60, entonces esta es la columna de variables de entrada. Las variables de entrada siempre son columnas. Las variables de salida siempre son filas. No se olviden de eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tenga alguien? Ninguna. Voy a tratar de borrar esto y escribirlo un poco mejor. No lo he podido leer ni yo hace rato. Ahora sí, creo que está mejor. El más negativo. Perfecto. Ya tenemos nuestra primera tablita. ¿Listo? Ahora, tenemos esta matriz y tenemos que hacer Gauss-Jordan con ella. ¿Con qué colorcito? Con verde. Tenemos esta matriz de aquí, chicos. Esta de aquí. ¿Se ve, no es cierto? Perfecto. Con eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar toda esa matriz. Todo esto. Copiar. Pegar. Ahí está. Esa es la matriz que tengo, ¿no es cierto? ¿Cuál es esta matriz de aquí arriba? ¿Listo? ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Ponerle rayitas. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta matriz, muchachos? He elegido un pivote. Esta es mi matriz. ¿Y cuál era mi pivote? Mi pivote era este número 3. Fijémonos. Exacto, ahí está. El número 3 era mi pivote. Este número 3. Columna 2, fila 4. Ahí está, columna 2, fila 4. ¿Dónde vamos a ponerlo? Esta es nuestra variable de entrada. Y esta es nuestra variable de salida. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que convertir en ceros todos estos de aquí. Esto tiene que hacerse 0, esto tiene que hacerse 0 y esto tiene que hacerse 1. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Solamente operaciones de matrices. ¿Cómo? Entonces, voy a multiplicar por menos 1. Perdón, por 1/3. Por 1/3 a la fila 4. Y así voy a tener, ¿qué cosa? Todo esto de aquí, solamente que la fila 4 va a estar dividido entre 3. Copiamos eso. Vamos a ver. Para ustedes va a ser más fácil porque con un lápiz es más sencillo hacerlo, ¿no es cierto? Los demás se mantienen. No, pues no voy a poder copiar tampoco. Tengo que copiar la manita. Menos 40. 60 dividido entre 3 porque tengo que multiplicar por 1/3 a la fila, perdón, a la columna. No, es solamente a la fila 4, ¿no es cierto? Menos 40, menos 60. No sé si se puede copiar. Todo esto puedo copiar. Ahí está. Y la última fila va a ser 1/3. 3/3 que sería 1. 0 sobre 3, 0. 0 sobre 3, 0. 1 sobre 3, 1/3. Y 90 entre 3, 30. Hasta ahí, ¿se ha entendido? Lo único que he hecho ha sido multiplicar por 1/3 a la fila 4. ¿Cuál es la fila 4? Esta es la fila 1. Esta es la fila 2. Esta es la fila 3. Y esta es la fila 4. La variable de salida es la fila 4. ¿Para qué lo he multiplicado por 1/3? Para que este 3 se convierta en 1. ¿No es cierto? Y ya está, se ha convertido en 1. Ahora lo que tengo que hacer es convertir en ceros todos estos. Tienen que hacerse ceros. Entonces, ¿qué operaciones voy a hacer? Seguimos con la matriz. ¿Qué operaciones voy a hacer? Y anoto las operaciones aquí. Voy a tener que multiplicar por 60 a la fila 4, por
60 a la fila 4 más la fila 1. ¿Para qué? Si esto multiplico por 60 va a ser 60 por 1, 60. Positivo. Más 60 menos 60 me va a dar aquí 0 entonces. Por eso estoy multiplicando por 60 positivo. ¿Listo? ¿Qué otra operación voy a hacer? Por menos 1 a la fila 4 más la fila 2. Por menos 1 a la fila 4 más la fila 3. Y así todos estos se van a hacer ceros. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? Les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? Está todo claro, imagino. Si tienen alguna pregunta, solamente preguntan, muchachos. Listo. Entonces, hacemos esas operaciones. Primero, dime. Esta columna no debería poder cambiarse diré con la fila 2. Perdón, no te escucho. La fila 4 no debería poder cambiarse con la fila 2 para más comunicación. Perdón, tengo interferencia, no te puedo escuchar. Si me lo escribes, por favor. Podría cambiarse la fila 1 con la fila 2 para comodidad. Me estás diciendo que si no puedo cambiar, y perdón por la demora, la fila 1 con la fila 2 para tener mayor comodidad. No, chicos, lo único que tienen que hacer es simplemente multiplicar a este número por este valor, solamente con el signo cambiado. ¿Listo? O sea, ¿qué les quiero decir? Aquí no estamos haciendo el método de Gauss-Jordan, no necesitamos escalonar nada, solamente quiero convertir a estos en 0. Nada más. Ahora, si ustedes lo ven más factible cambiar filas, está bien cambiar filas, pero no les recomiendo eso. ¿Por qué? Al momento de volver a ingresar a mi tablita, porque tengo que volver a ingresar estos datos aquí a la tabla, al momento de ingresar a la tabla de nuevo, vamos a tener problemas con los nombres de nuestras variables, ¿no es cierto? Si van a cambiar, por decirles algo, la fila 1 con la fila 3, entonces tu z va a llegar aquí va a estar tu z, en tu siguiente iteración. Y eso no me conviene, por eso no estamos haciendo un cambio de filas. ¿Se ha entendido? Por eso les recomiendo que no hagan un cambio de filas, se van a complicar la vida. Solamente hay que resolver así. Por 60 a la fila 4 más la fila 1. Entonces, este 60 tiene que multiplicar a este de aquí, después a este, a este, a este y a este. Para que lo puedan entender mejor, voy a hacerlo aquí abajito esto. Por 60 a la fila 4. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Cuál es la fila 4? 1/3, 1, 0, 0, 1/3 y 30. A todo esto lo tengo que multiplicar por 60. El resultado va a ser igual a ¿qué? 60 por 1/3. No estoy seguro de lo mismo. Aquí está. 60 por 1/3 me da un valor de 20, ¿no es cierto? Entonces anoto. 20. 60 por 1 va a ser 60. 60 por 0, 0. 60 por 0, 0. 60 por 1/3, 20. Y finalmente, 60 por 30, 6 por 3, 18. 180. ¿Listo? Ahí está. Este es el resultado entonces de qué cosa? De hacer 60 por la fila 4.
¿Y qué más me dice? Más la fila 1. Entonces aquí pongo más la fila 1. ¿Cuánto es la fila 1? Anoto con sus signos. Menos 40, menos 60, 0, 0, 0, 0. Entonces, vengo y saco el resultado. El resultado va a ser ¿de cuánto? 20 menos 40, menos 20. 60 menos 60, 0. 0 menos 0, 0. 0, 20 y 180. Y estos números son los que voy a anotar en mi primera fila. El resultado va a ser en la primera fila. Y lo anotamos. Va a ser menos 20, 0, 0, 0, 20 y 180. Y ahí está. He multiplicado por 60 la fila 4 y le he sumado la fila 1 y me ha dado este resultado. ¿No es cierto? Ahora, cuando multiplico por menos 1 a la fila 2 y le sumo la fila, perdón, por menos 1 a la fila 4 y le sumo la fila 2, me va a dar otro resultado. ¿No es cierto? ¿Cuál es la única fila que puedo multiplicar? La fila donde está el pivote. ¿Y dónde está el pivote? Este. Sí. Hola, ¿sí? 30 por 60, 1800. 30 por 60. Sí, tienes razón. Mil disculpas y muchas gracias. Listo, 1800. ¿No es cierto? Lo mismo aquí tenemos que corregir. Y de nuevo, creo que esto es álgebra 2 y todos ya hemos llevado álgebra 2, ¿no es cierto? Si he hecho este ejemplo ha sido simplemente para que puedan ubicarse un poquito mejor. Una vez más, ahora vamos a hacer menos 1 a la fila 4 más la fila 2. Entonces, ¿cuál es mi fila 4? 1/3, 1, 0, 0, 1/3, 1, 0, 0, 1/3 y 30. Y 30. Todo eso tengo que multiplicar por menos 1 entonces. Y si lo multiplico por menos 1, todos se van a volver negativos, negativos, negativos y negativos. Solamente eso. Entonces borro este menos 1. ¿Qué más tengo que hacer? Sumarle, dice, la fila 2. ¿Qué es cuánto la fila 2? 2, 1, 1, 0, 0 y 70. ¿Listo? Entonces el resultado va a ser ¿cuánto? Un tercio menos 1/3 más 2 me va a dar 5/3. 1 menos 1, 0. 0 menos 1, 1, 0. 1/3 menos 1/3 más 0, 1/3 pero negativo. Y menos 30 más 70, 40. Y esos son los resultados que también debo anotar aquí. ¿Qué voy a tener entonces? 5/3, 0, 1, 0, menos 1/3 y 40. Este es 40. ¿Listo? Y así es como tienen que proceder. Lo mismo ahora, más rápido. Menos 1 a la fila 4 más la fila 3. A la fila 4 menos 1 por 1/3 menos 1/3. Más 1, entonces digo menos 1/3 más 1. Los que no pueden seguir el paso pueden, y es 2/3. Pueden hacer de esta forma, ¿no es cierto? Esto hemos multiplicado por menos 1. Perfecto, menos 1 por 1, 1, más 1, 0. Menos 1 por 0, 0, 0. Menos 1 por 0, 0, más 1, 1. Menos 1 por 1/3, menos 1/3, más 0, menos 1/3. Menos 1 por 30, menos 30, más 40, 10. Listo. Y finalmente la fila 4 simplemente la vamos a copiar y dice 1/3, 1, 0, 0, 1/3 y 30. Y 30. ¿No es cierto? Listo. Entonces, fíjense, ¿cuál era nuestro pivote? Nuestro pivote era la fila 4, columna 2. ¿Y cuál es ese? Es este de aquí. Habíamos dicho que todos los que están arriba tenían que ser ceros. ¿Ya son ceros? Sí. Por tanto, esta es la que vamos a copiar en nuestra segunda tablita. ¿Listo? Entonces, nuestra segunda tablita va a estar aquí. Voy a copiar esos resultados.
Los vamos a copiar aquí. Ahí está. Esos son los resultados, ¿no es cierto? Pero ojo, tenemos que saber algo. El primero era Z, ¿no es cierto? Fíjense, el primero era Z y se mantiene como Z. El segundo era S1, el tercero era S2. Este es el que cambia. ¿Por qué cambia este? Porque aquí está la variable de salida. O sea, este de aquí va a salir, ya no va a ser S3. ¿Y quién va a entrar de cuenta de S3? X sub 2. Entonces ya no se va a llamar S3, se va a llamar X sub 2. Pero eso en la siguiente tablita. Entonces, ¿qué vamos a tener? En la siguiente tablita vamos a decir que este se llama Z, este es S1, este es S2 y este es X sub 2. Y listo. Ahí está. Tengo otra matriz. ¿Se ha entendido lo que he hecho? ¿Se ha entendido, muchachos? Y esa ha sido mi primera iteración. Así es la primera iteración. Le vamos a poner nombrecito, a ver. Aquí. Primera iteración. Iteración. Listo. Ahora, como ya hemos culminado la primera iteración, nos toca la segunda iteración. Y le vamos a poner de nuevo las mismas rayitas y todo. Con reglita y con lapicito negro. Sas. Sas. Un poco chueco estaba escribiendo, creo. Este es 1800. Esto de las pizarras virtuales es un poco complicado, feo y moroso. Y ahí está, ¿no es cierto? ¿Qué más les quería poner? Esta fila de aquí arribita, muchachos. Esta de aquí, así. Listo. Ahora sí. Listo. Entonces, tenemos Z, S sub 1, S sub 2 y X sub 2. ¿Por qué he cambiado X sub 2? Porque en mi anterior iteración, X sub 2 era mi variable de entrada. Creo que eso ya lo hemos entendido. Aquí está. X sub 2 era la variable de entrada y S sub 3 era la de salida. Por tanto, desaparece S sub 3 y aparece X sub 2. ¿Listo? Ahí está. Desaparece S sub 3 y aparece X sub 2. Listo. Entonces, copiamos también qué cosa, los nombrecitos que tenían aquí. Estas son las variables básicas. Estos eran qué cosa, X sub 1, esto era X sub 2, esto era S sub 1, esto era S sub 2, esto era S sub 3 y esto es R. Estos de aquí, estas nomenclaturas de aquí, no van a cambiar. ¿Listo? Perfecto, entonces, seguimos. Después de esto, todos los pasos se van a repetir. Todo lo que hemos hecho aquí vamos a repetir. ¿Qué hemos hecho después de tener la tablita? Nos hemos preguntado primero quién entra, quién sale. Lo mismo aquí. Lo mismo. Voy a copiar esto de aquí. ¿Quién entra, quién sale? Copiar. Y aquí en la segunda iteración.
Ya está. Entonces, si estamos hablando de maximizar, que habíamos dicho que la variable que entra es el más negativo de z. Entonces, ¿dónde está z? Aquí está z. ¿Quién es el más negativo? Este es z. ¿Quién es el más negativo? Menos 20. Entonces, esta es mi variable de entrada. ¿Quién es mi variable de salida? Tengo que hacer R sub 1, si esto es R inicial, esto es R sub 1, R sub 2 y R sub 3. Es lo mismo que hemos hecho al principio, ¿cierto? Entonces, R sub 1, que sería 40 dividido entre 5 tercios, hacemos eso, 40 dividido entre 5 tercios. Me da un valor de 24. Para el primero es 24. Para el segundo sería 10 dividido entre 2 tercios. Me da un valor de 15. Y finalmente, para el tercer R, 30 dividido entre 1 tercio. $90. De entre estos tres, ¿cuál va a ser entonces el menor? Efectivamente, va a ser 15 el menor. ¿Listo? Entonces, esta va a ser mi variable de salida. Ya tenemos una variable de entrada y una variable de salida. La intersección entre esas dos, entonces, este es mi pivote. ¿Qué tengo que hacer? Análisis de matrices. Perfecto, continuamos con nuestros análisis entonces. Lo primero, copio todo lo demás. Lo único que tengo que hacer es convertir esto en 1, ¿no es cierto? Mi pivote siempre tiene que ser 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar a esta fila por 3 medios. Si lo multiplico por 3 medios a la fila esta, a la fila de S2, ¿qué me va a dar? Me va a dar un valor de 1 aquí. El resto no me interesa, solamente eso, tiene que ser 1. Perfecto, copio entonces. Digo, menos 20, 0, 0, 0 y 0, 20 y 1800. Después tengo 5 tercios. Cero, 1, 0, menos 1 tercio y 40. Y finalmente esto se va a convertir por 3 medios en 1, 3 medios por 0, 0, 3 medios por 0, 0, 3 medios por 1, 3 medios, 3 medios por menos 1 tercio va a ser menos 1 medio. Si me equivoco en los cálculos me corrigen. 3 medios por 10 va a ser 30 sobre 2, 15. Y el último también lo copio más. 1 tercio, 1, 0, 0, 1 tercio y 30. Y 30. Listo. Tengo esa matriz. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Este es mi pivote, entonces todos estos y todos estos tienen que ser ceros. ¿Cómo hago eso? Fácil, solamente tengo que hacer un análisis de matriz. Por 20 a la fila 3 más la fila 1. ¿Cuál es la fila 3? Esta es la fila 3. ¿Listo? Después, por menos 5 tercios a la fila 3 más la fila 2. ¿Qué más tengo que hacer? Por menos 1 tercio a la fila 3 más la fila 4. Y listo, con esto nos va a dar un valor para esta matriz que ya esté culminada. Ahí. Con azulito. Perfecto, entonces me dice por 20 a la fila 3 más la fila 1. Por 20, entonces 20 por 1, 20 por 1, me va a dar 20 más 20 menos 20, 0. Anoto ese 0 aquí. 20 por 0, 0, más 0, 0. 20 por 0, 0, más 0, 0. 20 por 3 medios sería 30. A ver, 20 por 3 medios.
20 por 3 medios. 30, ¿no es cierto? 30 más 0, 30 nomás. Y así tenemos que ir llenando nuestro cuadrito. 20 por menos 1 medio sería menos 10. Menos 10 más 20, 10 positivo. 20 por 15, 300 más 1800, 2100. 2100. ¿No? Esto me olvidó borrar y esto es 2100. Listo, ya está la fila 1. Ahora, para la fila 2, menos 5 tercios por 1, menos 5 tercios, más 5 tercios, 0. Es decir, menos 5 tercios por 0, 0, más 0, 0. Menos 5 tercios por 0, 0, más 1, menos 5 tercios. Menos 5 tercios por 3 medios, hacemos eso. Menos 5 tercios por 3 medios. Menos 5 medios sería. Menos 5 medios más 0, menos 5 medios. Auxilio sería ¿Cómo? Solo sería 1. ¿Dónde? menos 5 tercios. Está bueno. Menos 5 tercios por 1, menos 5 tercios más 5 tercios, 0. Aquí va a ser 0. Menos 5 tercios por 0. Ah, sí, exacto, tienen razón. Gracias por corregirme, aquí sería solamente 1. ¿No es cierto? Hasta ahí estamos bien. Menos 5 tercios multiplicado por 3 medios me daba menos 5 medios. Más 0, menos 5 medios. ¿Dónde estaba el error? Hace rato había dicho menos 5 tercios por 0 y he dicho menos 5 tercios. Ahí estaba el error. Menos 5 por tercios por 0 va a ser 0. Más 1 sería 1 nomás. Y yo aquí había puesto 5 tercios. Ese era el error. ¿No es cierto? Siempre cometemos errores en esta partecita, por eso les pido que lo hagan con calma. No voy a darles muchos ejercicios, por eso mismo. Ya hemos hecho menos 5 tercios por 3 medios, me sale menos 5 medios, más 0, menos 5 medios. Menos 5 tercios por menos 1 medio, me daría un valor de 5 sextos. 5 sextos más 20, me da un valor de 115 sobre 6. 115 sobre 6. Finalmente, menos 5 tercios multiplicado por 15. Menos 5 tercios por 15. Menos 25 más 40. Me da un valor de 15. Y anoto eso. 15. Bueno, esta fila de aquí, que es la del pivote, la copiamos nomás. 1, 0, 0, 3 medios, menos 1 medio. Y 15. Axel, Final. Dime. en la fila 2, columna 5, sería 1 medio nomás. Fila 2, columna 3, 4, 5. Esta de aquí. Vamos a revisar. Gracias por corregir. Menos 5 tercios por menos 1 medio. Me da 5 sextos. Más 20. Es con la fila 2. Ah, exacto, es con la fila 2. Entonces, menos 5 tercios. 1000 disculpas. Por menos 1 medio. Me da un valor de 5 sextos positivo. Menos 1 tercio. Exacto, tienes razón, me sale 1 medio. Son errores de cálculo, el procedimiento es ese. Directamente es 1 medio. ¿No es cierto? Positivo. Hasta ahí tenemos. Hemos copiado entonces la 3 y finalmente hacemos la 4. ¿Qué dice la 4? Me dice menos 1 tercio a la fila 3 más la fila 4. Menos 1 tercio, entonces multiplicado por 1 menos 1 tercio. Más 1 tercio, 0. Menos 1 tercio por 0, 0 más 1, 1.
menos 1/3 por 0, 0, más 0, 0, menos 1/3 por 3 medios, me da un valor de menos 1 medio. Finalmente, menos 1/3 por menos 1 medio me va a dar 1/6. 1/6 más 1/3. 1 medio. Positivo. Y finalmente, menos 1/3 por 30 va a ser menos 10 más 15, 5. Y listo. Ahí tenemos nuestra última matriz. ¿Hemos cumplido con el objetivo? Sí. ¿Cuál era el objetivo? Convertir todos estos en ceros. Listo. Finalmente, lo que tenemos que hacer es llevar esto de nuevo a la tablita. Lo copiaremos entonces. Copiamos. Axel, Dime. en el final sería 25. Menos 1/3 por 30, menos 1/3 por 15, exacto. Sí, tienes razón. ¿Por qué? Estamos multiplicando, hace rato multiplicado menos 1/3 por 30. No, estamos multiplicando a la fila 3 y sería en realidad menos 1/3 por 15, que me saldría 5, más 30, 25. Gracias. No sé quién, pero gracias. Y esto es lo que vamos a llevar, ¿no es cierto? A nuestra tablita. Aquí abajito lo voy a copiar. Precisamente porque ya hemos terminado el ejercicio. Perfecto. Entonces, esto era Z. El primero era Z. El segundo era S1. El tercero era la variable de salida. ¿No es cierto? Ahí está. El tercero es la variable de salida. ¿Y quién entraba? X sub 1. Entonces ponemos eso. Aquí se llama X sub 1. Y el cuarto era X sub 2. ¿Listo? Esta era la columna de las respuestas o de las soluciones. Perfecto, entonces, de aquí, ¿qué podemos decir? Si nos ponemos a analizar esta fila de aquí, el objetivo de las iteraciones es iterar hasta que en Z no hayan valores negativos, todos tienen que ser positivos. No haya negativos. ¿Listo? Entonces, aquí hay negativos, esto es 0, esto es 0, esto es 0, positivo, positivo y positivo. No, no hay negativos. Por tanto, esa es nuestra solución. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Que Z es igual a 2100. X sub 1 es igual a 15 y X sub 2 es igual a 25. Y esa es la solución, muchachos. Nada más. Ahora, ¿qué significa este S1? Significa que es un excedente. Por decirles, si tenía dos variables, x1 y x2, esto eran, por decirles, un producto A y este era un producto B. Para el producto A requería, no sé, 3 libras de arroz, digamos, y 5 libras de huevo, ¿no es cierto? Para el producto B, lo mismo, 3 libras de arroz y 5 libras de huevo. ¿Listo? ¿Qué es este S sub 1? Es el excedente. O sea, cuando voy a optimizar, no siempre voy a utilizar, y tengo por decirle huevo, 100 huevos, y arroz, no sé, 500 libras. Entonces, no siempre voy a utilizar las 500 libras de arroz para optimizar. A veces me va a sobrar arroz. Entonces, esa sobra de arroz es esto. ¿Listo? Esa es esa sobra. El excedente es estas variables artificiales S. A veces me va a sobrar el huevo, por decirte. Si me sobran los dos, me va a aparecer aquí un S sub 1 y un S sub 2.
Pero si me sobra solamente un hito, me va a aparecer solamente un S sub 1. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué significa S? ¿Cómo lo puedes plantear? Como un excedente, o sea, como lo que te ha sobrado de lo que tenías para producir. Si tenían que producir 5 tortas y tenías 100 huevos y 2 kilos de harina, me ha sobrado, por decirles, 500 gramos de harina, eso se representa con las heces. Y me ha sobrado 10 huevos, eso se representa también con las heces. Todas las sobras se llaman S, por eso son variables artificiales. ¿Alguna pregunta, muchachos? Como han visto, estos son los errores que podemos cometer en el examen. Yo he cometido muchos errores al momento de calcular, precisamente porque estoy en la computadora, ¿no es cierto? No puedo ver todo el panorama que estoy haciendo y me pierdo a veces haciendo en la computadora. Lo mismo nos pasa en las pizarras, pero de todas formas, ustedes lo van a hacer en su cuadernito y creo que va a ser muy, muy sencillo para ustedes. ¿Listo? Entonces, esa es la solución. ¿Qué era Z para nosotros? Z era la función objetivo, ¿no es cierto? Entonces, la función objetivo va a tener un valor de 2100. ¿Qué era X? X era una de nuestras condiciones, de nuestras variables que desconocidas, y X sub 2 es otra de nuestras variables. Cuando nosotros hacemos un problema de formulación, utilizamos las variables X y Y, ¿no es cierto? Para hacer el método simplex, estas variables X y Y tenemos que convertirlas en X sub 1, las X, y las Y en X sub 2. ¿Se entiende? Y así vamos a poder hacer este tipo de ejercicios. Ahora, si uno me dice, quiero mantener Y, y después si tengo 3 o 4 variables, aumento Z, T, claro que sí se puede, son solamente nomenclaturas. Lo que interesa es que hagan la resolución paso a paso y de esta forma. ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Alguien, tal vez? Dime. ¿Podríamos hacer una para minimizar? Claro que sí, tenía preparada también una para minimizar. Permíteme guardar esto. ¿Qué hora es? ¡Wow! Tengo clase, pero no importa. ¿Dónde está? Exportar. Y el que vamos a hacer para minimizarlo vamos a hacer un poquito más rápido, precisamente porque maximizar. Vamos a hacer este mismo ejercicio. Este mismo ejercicio lo vamos a minimizar, chicos, así va a ser mucho más sencillo para mí también. Ni modo, lo vamos a borrar el lienzo y va a ser un poco más rústico. Ahí está. Entonces, a ver. No, no puedo pegar nada. Denme un minutito, voy a buscar un ejercicio para compartir con ustedes. Esto lo vamos a convertir en minimizar. Listo. Lo mismo que hace rato, tenemos que ya. Lo mismo que hace rato, tenemos que simplemente encontrar nuestra, paso 1, encontrar la ecuación, la igualdad. Igualdad. ¿No es cierto? ¿Qué es la igualdad entonces? 2x sub 1 más x sub 2 y aquí más, le tengo que sumar un valor, s sub 1. ¿No es cierto? Lo mismo aquí, x sub 1 más x sub 2 más s sub 2 y aquí x sub 1 más 3x sub 2
más S sub 3. Esto tiene que ser igual, 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 70, 40, 90. Y 90. ¿Listo? Ahora, esto de aquí lo tenemos que llevar a una... Wow. Ahorita ni modo, muchachos. Ahí va a ser Z, S sub 1, S sub 2 y S sub 3. Listo. Ahora 90 grados. Perfecto. Las variables, X sub 1, X sub 2, S sub 1, S sub 2, S sub 3 y S. Listo, ya está. Entonces ponemos nuestra tablita, estas son las variables básicas, aquí tengo X sub 1, X sub 2, S sub 1, S sub 2, S sub 3 y R. Aquí tengo Z, S sub 1, S sub 2 y S sub 3. Listo. Llenamos entonces nuestra tablita. En Z, nuestro objetivo es minimizar. ¿No es cierto? Entonces tenemos que minimizar. Al momento de minimizar, muchachos, tenemos que hacer el mismo análisis. Solamente que para minimizar, lo que tenemos que escoger cuando nos preguntamos quién entra y quién sale, cuando nos preguntamos quién entra y quién sale, para minimizar, tenemos que ya no tenemos que escoger a los valores de la más negativa y el más pequeño de los resultados. Más bien tenemos que encontrar al minimizar. Un minutito, muchachos, por favor. Tenía un problemita. Ahora sí. Perfecto. Al minimizar nos dice el más positivo y el menor positivo. ¿No es cierto? Entonces, si estamos minimizando esta ecuación de aquí, lo que tenemos que hacer es lo mismo, despejar, y vamos a tener menos 40, menos 60, 0, 0, 0. Y el valor de R va a ser ¿cuánto? 70. No, 0. Tenemos que igualar a 0, ¿no es cierto? Despejamos, igualamos a 0. Lo mismo que hace rato. Entonces, para S sub 1 es igual a esto de aquí, S sub 2 es esto de aquí y S sub 3 es esto de aquí, ¿no es cierto? Los coeficientes tenemos que copiar. Tenemos 2, 1, 1, 1, 1, tenemos 1, 1, 1 y 1, 3, 1. 1. Lo demás es ceros, ¿no es cierto? Simplemente varía aquí 1 y 1. 0, 0, 0, 0. Los valores son 70, 40, 90. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho hace rato. ¿Quién entra? Entra el más positivo. Entonces son negativos, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el más positivo? Este de aquí. Porque si bien es negativo, es más grande que 60. ¿No es cierto? Ya les había explicado por qué. Entonces, ¿quién sale? El que sale es el menor positivo. ¿Me dejo entender? ¿Qué es lo que vamos a hacer? De nuevo, R1 sobre la variable de entrada 1, R2 sobre la variable de entrada 2, y así sucesivamente. ¿No es cierto? Entonces, hagamos eso.
¿Cuál es la variable de entrada? Esta de aquí. Mi variable de entrada. ¿Listo? Entonces, para determinar quién sale, tenemos que hacer R1 dividido entre la variable de entrada 1, que sería 70 entre 2, 35. 40 entre 1, 40. Y 40 entre 1, no, perdón, esto es 90. 90 entre 1, 90. Entre estos tres, ¿cuál es el menor positivo? El menor positivo es este. ¿No es cierto? Y entonces ese elegimos. Y ese va a ser el que va a entrar a nuestra fila de variables saliente. Esta es la variable que va a salir. ¿No es cierto? Entonces, elegimos el pivote que va a ser este de aquí. Y los demás se tienen que hacer ceros. Hacemos esa operación. Lo primero es dividir esto entre un medio. Tengo que dividir entre un medio. Multiplicar por un medio. ¿Listo? Entonces, hagamos eso. Perfecto. Si lo multiplicamos por un medio, vamos a tener un valor de la fila voces, ¿no? Va a ser 1, un medio, 0, 0, 35. ¿Listo? Ahora, los demás tienen que ser ceros. Aquí tiene que ser 0, 0 y 0. ¿No es cierto? ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a multiplicar a esta fila de aquí por... Para que este se haga 0, tengo que multiplicarlo por 40. Por 40 y restarle la fila 1. Y eso voy a llenar aquí. Esto así para que sea más rápido. Entonces, 40 por 1, 40. Menos 40 de aquí arriba, 0. Y ese 0 es el que tengo que anotar aquí. Estos de aquí no se hacen 0. Me he equivocado. Estos de aquí no se hacen 0. ¿Quiénes se hacen 0? Los que están con el pivote. ¿No es cierto? Entonces, menos 40 por 1, 40. Perdón, 40 por 1, 40. Menos 40, 0. 40 por un medio, 20. Menos 60, menos 40. 40 por un medio, 20. Más 0, 20. 40 por 0, 0 más 0, 0. 40 por 0, 0 más 0, 0. 40 por 35 más 0. Eso tengo que hacer. 1400 más 0, 1400 nomás. Ahora, termino eso, lo borro. Y ahora para el otro término. Para que este se haga 0, tengo que multiplicar esta fila por menos 1. Por menos 1, entonces. Menos 1 por 1, menos 1. Más 1, 0. Aunque sí, esa Dime. fila no está mal, no es 1, 1, 0, 1, 0. Ah, tienes razón, muchas gracias. Este de aquí es 0. Gracias. Veamos. Ese sería 1. Estaba bien, Auxios. Sí. El de adelante es 1. A ver, El del S. entonces este tiene que ser 0, 0. Este de aquí y este de aquí. Esos tienen que ser 0 y 0. Ahora sí, ¿no? Sí. Al final, estos S1, S2 y S3 les tiene que dar una diagonal de puros unos. Y el resto tiene que ser 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Listo? De eso se trata. Y estos de aquí tienen sus propios valores. ¿Listo? Continuamos entonces. Menos 1. Por 1, habíamos dicho que es menos 1. Más 1, 0. Menos 1 por un medio, menos un medio. Más 1 va a ser un medio solamente. Menos 1 por un medio, menos un medio. Más 0, menos un medio. Menos 1 por 0, 0. Más 1, 1. Menos 1 por 0, 0. Más 0, 0. Menos 1 por 35, menos 35. Más 40, 5. ¿Cierto? Hasta ahí estamos correctos. Y finalmente, con la última
con la última fila. Tengo que multiplicar también por menos 1. Menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0. Menos 1 por 1 medio, menos 1 medio más 3. 5 medios. Menos 1 por 1 medio, menos 1 medio más 0, menos 1 medio. Menos 1 por 0, 0 más 0. 0 menos 1 por 0, 0 más 1. 1 menos 1 por 35, menos 35 más 90, 55. Listo. Ahí está. La de arriba ha sido mi primera iteración y esta es la segunda ya. La que voy a hacer ahora va a ser la segunda. Ahí está. Donde esto es z, esto es s sub 1, esto es x sub 1, esto es s sub 2. Perdón, s sub 3. ¿Quién era? No, estamos mal. Corrijamos. ¿Quién era la variable que estaba entrando? X sub 1. ¿Y quién salía? S sub 1. Por tanto, esto es X sub 1, S sub 2 y S sub 3. Listo, ¿no? De nuevo la pregunta. ¿Quién entra y quién sale? Variable de entrada y variable de salida. ¿Quién es la variable de entrada? Habíamos dicho el más positivo. Entre estos valores de aquí. ¿Quién es el más positivo? 20. 20 es el más positivo. Después, ojo, para poder hallar la variable de entrada y la variable de salida, solamente tenemos que analizar las variables, y eso tienen que tener cuidado en minimizar. Solamente las variables. Estos de aquí son resultados, son constantes. ¿Por qué les digo que son constantes? Fíjense, pues, simplemente fíjense aquí. Este valor de 70 es una constante, este valor de 40 también es constante y este de 90 es constante. ¿Qué quiero decir? Que no cambian. ¿Quiénes son las variables? X sub 2, X sub 2, X sub 1, S sub 1, S sub 2 y S sub 3. Esas son las variables. ¿Listo? No tiene nada que ver entonces esta columna de aquí, esta columna de las constantes. Podría elegir 1400 siempre y cuando estas entren en las reglas, pero no entran en las reglas. Entonces, ¿quién entra? Va a entrar el valor de 20 y este va a ser mi variable de entrada. ¿Y quién sale? Tengo que dividir 35 dividido entre 1 medio. 35 por 0.5. 17.5. ¿Listo? Ahora, 5 dividido entre 1 medio, 2.5. Y 55 dividido entre 5 medios, 22. 2.5, 22 y 17.5. ¿Quién tiene que salir? Habíamos dicho, no hemos anotado aquí, lo voy a anotar. Tiene que salir el menor positivo. Menor positivo. ¿Cuál es el menor positivo? Este de aquí, 2.5. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles son las variables? Esta es la variable de salida y esta es la variable de entrada. Encontramos entonces el pivote. Aquí está. Ese es mi pivote. Perfecto. Sigo bajando. Y voy a completar esto. ¿Cuál es mi pivote? Es este de aquí. Entonces tengo que convertirlo en 1. ¿Por cuánto voy a multiplicar? Por menos 2. ¿No es cierto? ¿Por qué? Menos 2 por menos 1 medio me va a dar 1. Perfecto, entonces anoto la fila y la columna de la fila y columna de los pivotes. Va a ser 0, menos 2 por 1 medio, menos 1. Esto va a ser 1, este es mi pivote. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 por 0, 0. Menos 2 por 5, menos 10. ¿Listo? Ahora la columna tiene que hacerse 0 aquí y 0 aquí. ¿Listo?
¿Qué vamos a hacer entonces? Voy a multiplicar a esta fila ¿por cuánto? Si quiero que este se convierta en 0, por menos 20, más la fila 1. Y así voy a hallar la fila 1. Entonces, menos 20 por 0, 0, más 0, 0, menos 20 por 1, va a ser 20 menos 40, menos 20, menos 20 por 1, 0, entonces menos 20 por 2 va a ser 40, 40 más 20 va a ser, 40, menos 20 por 2, 40, más 0, 40 nomás, menos 20 por 0, 0 más 0, 0, menos 20 por 10, va a ser 200, más 1400, 1800. ¿Listo? Ahora sí, terminamos eso y tenemos que hacer más bien una más. Quiero que se convierta este en 0, entonces por menos 1/2 más la fila 2. Entonces va a ser por 0, 0, esto va a ser 1, menos 1/2. Por menos 1 va a ser 1/2, más 1/2, 1 también, menos 1/2, más 1/2, 0, más 1, más 0 va a ser 1, 0. Sí, en el resultado de la función objetivo es solo 1600. Perdón, gracias de nuevo. Es solo 1600 porque le hemos sumado 200, ¿no es cierto? Tienes razón. Entonces, menos 1/2 por 0, 0 más 0, 0, menos 1/2 por 10 va a ser 5 más 35, 40. Y la última fila, por menos 5/2 tengo que multiplicar. Y sumar la otra fila. Por menos 5/2 más la fila 4. Listo, entonces, por menos 5/2. Menos 5/2 por 0, 0 más 0, 0. Menos 5/2 por 1, menos 5/2 más 5. No, perdón, me estoy equivocando, no tengo que multiplicar por menos 5/2. Este es mi pivote, si quiero convertir esto en 0, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Por menos 1/2 también. Menos 1/2 más la fila 4. Menos 1/2 por 0, 0 más 0, 0. Menos 1/2 por 1 va a ser 1/2 más 5/2 serían 6/2, que es igual a 3. Menos 1/2 por 1, menos 1/2. Entonces tengo que multiplicar por más 1/2, ¿no es cierto? Porque me va a dar 1. En ese caso esto va a cambiar y va a ser 1/2 multiplicado por menos 1, menos 1/2, más 5/2, 2. Más 1/2 por 1, 1/2, menos 1/2, 0. Más 1/2 por 2, menos 1. Menos 1 más 0, menos 1. Más 1/2 por 0, 0, 1. Más 1/2 por 5/2, por 5, va a ser 5/2 más 55. 57.5. Listo. Ahora sí. ¿Tenemos que hacer una iteración más? Sí. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo se itera? Hasta que estos dos valores me den 0. Tienen que darme 0. ¿Listo? Entonces, de nuevo me pregunto, y es que es un poco moroso, para minimizar es un poco más complicado siempre. Me pregunto de nuevo quién entra y quién sale. La variable de entrada igual y la variable de salida igual. ¿Quién es la variable de entrada? El más positivo, que sería 40. Esta es mi variable de entrada entonces. ¿Y quién es mi variable de salida? Tengo que dividir. 40 entre 1, 40. Menos 10 entre 0, 0. Y 55.5 entre 0, 0. El menor positivo me dice 0 es positivo, no, entonces este es mi variable de salida. Y va a salir este de aquí. Entonces, esta es mi variable de salida. Listo.
Entonces, este va a ser mi pivote. ¿No es cierto? Y así tenemos que seguir iterando, muchachos. Les comento que tengo clase ahorita, justo, muchachos. Le terminaré este ejercicio y se los voy a enviar después, por favor. Es que ya me han mandado el link de la clase y voy a entrar. Lo termino esto y se los envío para que ustedes lo revisen. Está ¿Listo? bien. Por favor. Está bien, sí. Auti. Ese es el problema con el método Simplex. ¿No es cierto? El video de la clase, por favor. Sí, ahorita lo voy a parar el video y se los voy a enviar. Denme un minutito. Ese es el problema con el método Simplex. Es un poco moroso y por eso van a ser solamente 5 ejercicios del método Simplex. Perfecto. Listo, muchachos.